Sartenazo cerebral presente en el disco 10 años. L'EP nuevo del grupo Avilesín y una reivindicación del trabajo fechu nos sos 10 años de existencia, en el que cunten con colaboraciones de sonadía dentro del panorama del punk rock estatal. El nuevo disco es un EP de 8 temas, 6 temas compuestos por nosotros y otros 2 temas de 2 versiones que teníamos por ahí perdidas en discos tributo y demás. Está grabado en Breakdown Studios en Gijón por Nefta Vázquez, que es miembro de Escuela de Odio y de Sound of Silence. Lo grabamos en 4 sesiones en más o menos un año y son 6 temas, lo típico nuestro que hacemos, punk rock de toda la vida, sin mucho artificio, sin mucha cosa rara, al lío. Y 2 versiones, que teníamos una de Sociedad Alcohólica, que teníamos en un tributo, que salió hace un año así, y otra versión de Ugly Bastards, que teníamos en otro tributo, que se llama Garradiella, quedó un poco perdido por esto de la pandemia y tal, y quisimos recopilarlo todo para que no haya nada por ahí desperdigado. El grupo empezó 3 amigos juntos en un local, haciendo así un poco de ruido, hasta que bueno, ya empezamos a formalizar un poco la cosa y nos pusimos un poco en serio y decidimos tirar por la música que nos gustaba, que es el punk rock de los 80, sin mucho artificio, sin mucha cosa rara, la Polla Records, los RIP, todo ese rollo de antes. Y bueno, hubo cambios de miembros del grupo, entonces cada miembro que entraba iba aportando su cosa, entonces bueno, llegamos a un momento en que ya no es todo tan simple, siempre ya nos tomamos nuestros tiempos, miramos que, bueno, pues unas intros, una cosa más lenta por el medio, dándole un poco más de vueltas a la cosa, no es todo 1, 2, 3, 4 y para adelante, pero bueno, básicamente sigue siendo eso, aunque bueno, vamos metiéndole cada vez detallinos, pero sigue siendo punk rock de los 80 a fecha de ahora. El gran hermano te tiene fichado, tus movimientos están registrados. Tu teléfono bajo su radar, todo el día te pueden localizar. Tus vecinos no van a ayudar, siempre dispuestos para denunciar. Pues nos decidimos por Breakdown Studios de Nefta, porque aparte de ser conocido, acaba de abrir el estudio y bueno, quisimos darle una oportunidad. Nos ofreció un buen trato y allí fuimos y la verdad es que estamos encantados porque nos sacó un sonido muy duro, afiló mucho las guitarras, la sesión rítmica es un cañón y él viene del mundo del metal y entre unos y otros al final nos sacó un sonido muy duro, que no deja de ser punk, pero más actualizado. Y entonces pues, estamos encantados con la grabación y yo creo que ya el disco anterior dimos un salto de calidad de sonido, pero en este yo creo que hemos encontrado lo que buscábamos, vaya, un sonido punk, pero actualizado. Las letras de este disco en principio son como las de todos los discos anteriores. No tampoco variamos mucho, son temas, la mayoría de crítica social, reivindicativas. Siempre intentamos meter un poco de rollo ironía, un poco de sentido del humor, que es un poco la característica también del grupo. El jugar ahí con las cosas divertidas, de hecho yo creo que es bastante representativo del grupo, sobre todo también los directos, que nos gusta, aparte de dar caña a lo que dar caña, también pasarlo bien, que la gente se divierta.
En este disco, aunque no tratamos concretamente el tema de la pandemia, sí que influyó bastante a la hora de escribir. De hecho, 3 temas fueron escritos mientras estábamos encerrados. Y bueno, pues de hecho eso, hay un tema que habla sobre la antigua normalidad y la nueva normalidad, cosas que estaban jodidas antes, que siguen jodidas ahora y seguirán jodidas. Otro tema también más sobre el control social, las cámaras, los controles de la policía, que bueno, en esa época además eso, había que dar explicaciones hasta por ir a hacer la compra prácticamente. Y luego otro tema que es titulado Las barras de Tolosa, que bueno, pues de los expertos así, digamos, de barra que salen, que saben hoy de pandemias, mañana de volcanes y luego de guerras y de todo un poco, y que hoy en día pues están más metidos ahí en las redes sociales y eso. En este disco tenemos varias colaboraciones así importantes para nosotros. Siempre nos gusta en todos los discos meter alguna colaboración que aporte algo distinto a lo que es el grupo, y nos solemos basar en influencias nuestras de toda la vida. Y bueno, en este disco colaboran pues Fernando de Reincidentes, Evaristo de La Polla Records, era el Tropa do Carallo, y Arnaiz de Segismundo Toxicómano, que son 3 grupos pues digamos básicos casi para nosotros, que siempre nos gustaron mucho, y pues qué decir, que para nosotros es un placer que colaboren en el disco. Además le dan su toque personal a las canciones y por nuestra parte pues encantados. Luego aparte tenemos una canción que la letra está basada en un cómic de Azagra, y pues también nos lo cedió muy amablemente y pues también muy contentos. Al sacar los temas individualmente, pues decidimos acompañar cada tema con un videoclip para darle más visibilidad en las redes sociales. Y bueno, los primeros videoclips que hicimos pues fueron grabados por nosotros con el móvil, en las sesiones de grabación, en el local de ensayo, y ya para el último que grabamos pues decidimos ponernos en manos de un profesional, y la verdad que muy contentos con el resultado. Y bueno, el videoclip pues se nos puede ver a nosotros tocando, y a la vez se cuenta un poco la historia paralela sobre el tema que va la canción, que es un poco pues eso, la justicia, y que la justicia no es igual para todos, por mucho que nos cuenten. Interpretaciones que le salen de los huevos. No importan los
La justicia, el orden y la ley.